esa ley que vaya a ser un poco reiterativo en algún caso, pero no en lo principal. Propuestas para esta reducción, siempre está interesante, pero realmente seguro que vai a pensar moito mellor, por lo menos no ámbito sanitario aquí en Lucerón. Empezamos como fixemos o previsto, habrá tanto debate como o encontro desta tarde o Partido Socialista, o Dr. Fidalgo, abrirá literalmente a Manuel Pérez. As propostas esquemáticamente son aumentar a financiación en un punto para equiparar a media de la Unión Europea y a derogación da Lei 15.1997, que é a Lei de Habilitación, que foi a que facilitou que haxa as promociones de hospitales privados, como Vigo, como a Fundación de Pequín, y a Lei de 30 de 2007, que tamén a que pon en práctica os contratos da Lei de Sanidad. Nos temos que celebrar os hechos para impedir que se pagan construcción de hospitales como está facendo de Vigo ou como se quere facer o plan director de Lourdes. En nuclear concreto finalista vou por insistir que os fondos de cohesión que se dan cuartos para a sanidade deben de ser carácter de sanidade para que esas autonomías se empleen en sanidade. Poden chegar de maneira que quieran, pero en sanidade. Non poden emplear en outra cousa. Por tanto, que non existimos igual para as estrategias de salud. Estamos en contra do cargo do tipo moderador. As falta de reforma do fondo de cohesión, con novas facultades para reforzar o actividade e para impulsar as políticas de participación da comunidade. La universalización no contributiva ese es el sujeto de la sanidad ciudadana, que es un dato importante. La relación que afectaron enfermedades, me refería antes cuando decía que hay enfermedades novas que están apareciendo, hay enfermedades raras, hay enfermedades crónicas, y además admitir un catálogo que no está todavía a óptica, a ortopedia y a bucodental, que está contemplada como gratis la asistencia de los grupos. También el reconocimiento y la inclusión de la psicología como un aspecto más de lo que puede evitar los recursos de salud. Reforzar la evaluación evaluadora de ciencia de calidad, que ten graves erros todavía. Una información para a xente que outros problemas que hai que solucionar con transferencia para que día a día a xente tenga un resumen do estado dos servicios nacionais de salud. E incrementar a participación de bajo arriba. Sobre este tema temos falado moito, eu cando estuve no Consello pedí un Consello de Participación Ciudadana varias áreas, nunca se aprobou, pero ademais non é só conseguir que se aprobe, sino depois tamén conseguir que a xente participe, porque pode haber un consello e que a xente non vaya, non participa, non tener contacto cos problemas e que non tenga contacto coas decisións. Nós queremos que a decisión de emplear o dinheiro en sanidade tiene que ser unha participación popular importante. Hai que hacer unha evaluación de impacto de salud de acordo con gestión. Unha integración que non está desarrollando esta primaria hospitalaria. A salud mental ten que ser tamén unha preocupación máis importante. Hai que preocuparse por o derecho a unha muerte digna. Hai que garantizar que la objeción de conciencia non cree un problema para que a interrupción do embarazo se faga na salud pública e non nos centros privados. Hai que hacer un catálogo de enfermedades raras. Hai que ampliar a asistencia a las sociosanitarias y a los temas de entorpecimiento, como ley de dependencia. Aumentar los recursos humanos, regular los gastos farmacéuticos, mejorar y sobre todo primar la salud pública. Y lo que dicen antes, retomar como las autoridades que hay de funcionarios, de militares, de justicia, etc.
en esta